invierno de 1879 cayó sobre Montezuma, Colorado, con una fuerza áspera, tan dura como la punzada que atravesó el corazón de Balin Drift cuando leyó la carta que temblaba entre sus dedos. Era la tercera propuesta de matrimonio retirada en pocos meses. El papel se arrugó bajo su mano mientras luchaba por contener unas lágrimas que casi se helaban en sus mejillas bajo el viento cortante de la sierra. La razón era siempre la misma. Su silencio incomodaba. Demasiado callada, decían. Apenas habla. Una esposa debe saber entretener. Las excusas cambiaban, pero el mensaje era idéntico. Su carácter reservado era visto como un defecto, algo que debía corregirse. A sus 22 años, Balin ya estaba acostumbrada a los murmullos que la seguían por el pueblo. La hija del difunto elder Rowan Drift siempre había sido extraña, comentaban. Y desde la muerte de su padre aquella primavera, la presión por casarse se había vuelto implacable. Una mujer sola no podía mantener la pequeña granja en las afueras de Montezuma, y menos alguien que, a ojos de todos, parecía tan frágil como Balin. Pero confundían su silencio con debilidad. En realidad, ella observaba todo, absorbía cada detalle, y encontraba la mayoría de las conversaciones demasiado vacías como para gastar palabras. ¿Por qué hablar cuando un gesto podía decir lo necesario? Guardó la carta en el abrigo y siguió por el sendero nevado hacia la tienda de Breck Hollow. A pesar del frío, la actividad minera mantenía el pueblo vibrante. Arrieros, comerciantes y familias se preparaban para el invierno duro. Balin ajustó la bufanda de lana, tanto para protegerse del aire helado, como para ocultarse de las miradas compasivas. La campanilla sobre la puerta sonó cuando entró, y varias cabezas se giraron. Odelia Baxter y Reza Whitburn, inclinadas sobre las telas, callaron de golpe. Balin les dedicó un saludo leve y caminó hacia los víveres, calculando mentalmente cuánta harina y azúcar podía permitirse. Señorita Drift, la recibió Breck desde el mostrador, con una alegría exagerada. ¿Frío, verdad? Balin sonrió apenas y asintió. Me enteré de lo del muchacho Henderson, añadió Breck bajando la voz. Una pena. Su madre dice que no soportó la idea de tener una esposa que... Se aclaró la garganta, incómodo. Una esposa que sabe cuándo guardar silencio. Interrumpió una voz profunda detrás de ella. Balin se giró y se encontró frente a un hombre alto, de mirada azulosa como el cielo antes del anochecer. A pesar del invierno, su piel tenía el tono curtido del sol, enmarcada por una barba corta. No vestía como los mineros ni los pobladores, sino como alguien acostumbrado a pasar largas jornadas a caballo. Chaparreras desgastadas, pantalón de mezclilla, un abrigo grueso de piel y un sombrero ya maltrecho. Ryder Flint, dijo él tocándose el ala del sombrero. Solo voy de paso. Pero donde yo vengo, una mujer que no gasta palabras sin sentido. Vale más que el oro. Breck soltó una risa incómoda. Bueno, nuestra Balin lo lleva al extremo. A veces pensamos que no tiene nada que decir. Las mejillas de ella ardieron, aunque mantuvo el rostro sereno, un gesto pulido por años de comentarios similares. «¿Ah, sí?», respondió Ryder, sin apartar la mirada de Balin. «Yo he visto hombres morir por no callarse cuando era preciso». Sonrió entonces, una sonrisa sincera que suavizó sus facciones endurecidas. A veces los callados solo esperan a alguien digno de escucharles. Algo se movió dentro de Balin. No era esperanza, pero sí algo emparentado con ella. Completó sus compras en silencio, consciente de la presencia cercana de Ryder, mientras él elegía sus propios suministros. Al llegar al mostrador, descubrió que él se había apartado para dejarle pasar primero. «Gracias», susurró ella, apenas audible. Las cejas de Ryder se alzaron, y una media sonrisa apareció en su rostro. «De nada, señorita Drift». Al salir, él caminó junto a ella. «¿Le molesta si la acompaño? Los pueblos mineros pueden ponerse rudos, incluso de día». Balin vaciló.
No conocía a ese hombre, pero no despertaba ese instinto de alerta que surgía con otros. Tal vez era la naturalidad con la que aceptaba su silencio, sin intentar llenarlo con palabras huecas. Finalmente, asintió. Caminaron por las calles nevadas, sus alientos formando nubes gemelas en el aire helado. Ryder no la presionó para hablar, no le preguntó por qué era tan callada ni le sugirió que sonriera más. Solo hizo comentarios breves sobre el paisaje, sin esperar respuestas. Al llegar a la bifurcación que conducía a su granja, Balin se detuvo. La cortesía dictaba que debía agradecerle y despedirse, pero como siempre, las palabras se atascaban frente a un desconocido. Ryder pareció comprender. «Ha sido un gusto caminar con usted, señorita Drift», dijo mirando el sol poniente. «Debería buscar alojamiento antes de que oscurezca. ¿Alguna posada que recomiende?» Balin respiró hondo y habló despacio. «Tamsin Crowmere recibe huéspedes. Segunda calle. Casa azul con molduras blancas». La sonrisa del cowboy se amplió. «Muy agradecido», respondió inclinando el sombrero. «Tal vez la vea por aquí mientras esté en el pueblo». Mientras él se alejaba, Balin tomó conciencia de algo. En solo un encuentro había hablado más con ese extraño que con la mayoría del pueblo en meses. Algo en Ryder Flint la tranquilizaba, aunque no supiera definir qué. Sacudió la cabeza para disipar la idea. Ryder tenía negocios propios. Hombres como él, seguros, capaces, atractivos, no se quedaban cerca de mujeres como ella. Querían mujeres vivaces, encantadoras, capaces de deslumbrar en cualquier reunión. No figuras silenciosas que se perdían en el fondo de una sala. Aún así, mientras preparaba su cena sencilla aquella noche, Balin Drift se sorprendió pensando en el forastero que no pareció incomodarse con su silencio. Era un pensamiento peligroso. La esperanza había sido una compañía traicionera otras veces, y no tenía razones para creer que esta ocasión sería distinta. Sin embargo, al sentarse frente a la chimenea, escuchando el viento golpear las paredes de su cabaña, permitió que una pequeña sonrisa secreta se dibujara en su rostro. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, alguien había hecho que su silencio no se sintiera como un defecto, sino como una virtud. Era una sensación nueva, y no estaba del todo segura de cómo encajarla en su mundo. Mañana seguramente volvería a las miradas esquivas y a las conversaciones truncas de siempre. Pero esa noche, Balin se envolvió en el recuerdo de aquellas palabras amables, como si fueran una manta contra el invierno de Colorado, y encontró ahí un calor inesperado. A la mañana siguiente, el día amaneció despejado y cortante. Balin se levantó antes del sol, como era su costumbre, para atender a sus pocos animales, ordeñar a las vacas, revisar a las gallinas y cuidar a Bramble, su mula envejecida. Su padre siempre había insistido en que la autosuficiencia era esencial, una enseñanza que ahora le servía más que nunca. Los animales le ofrecían una compañía sencilla. No les importaba si hablaba o callaba. Respondían a su mano suave y a su ritmo constante sin cuestionamientos. A veces, incluso se encontraba hablándoles con libertad. Comentarios sobre el clima, recuerdos de Elder Rowan Drift, o pensamientos que le pesaban en el corazón. Ellos escuchaban sin interrumpir, sin esperar nada. Cuando terminó sus tareas y se preparaba para ir al pueblo, donde trabajaba 2 veces por semana en la tienda de costura, vio una silueta acercándose a caballo. Incluso a distancia reconoció los hombros anchos y el sombrero característico de Ryder Flint. Su corazón se aceleró sin razón clara, y se apresuró a acomodar una pila de leña ya perfectamente ordenada. «Buenos días, señorita Drift», saludó él al acercarse, con el aliento convirtiéndose en vapor. «Espero no estar molestando». Ella negó con la cabeza, limpiándose las manos enguantadas en el delantal. Ryder desmontó con elegancia, guiando a su caballo, un magnífico alazán, hacia ella. «Tamsin Crowmere comentó que quizá tuvieras espacio en tu establo para alojar a un caballo. La caballeriza está llena por las carretas de suministros que llegaron ayer».
Balin miró su granero casi vacío. Había espacio de sobra, y el dinero extra siempre venía bien cuando el invierno ya estaba encima. Asintió y le indicó que la siguiera. Muy agradecido, dijo él mientras conducía al animal hacia adentro. Hemos recorrido juntos demasiado camino como para dejarlo con desconocidos. Iron Man es quisquilloso con quien lo atiende. Acarició el cuello del caballo con afecto. Balin le mostró dónde guardaba el forraje y qué pesebre podía ocupar. Mientras trabajaban para acomodar al animal, ella sintió que la tensión habitual en su cuerpo se aflojaba. Ryder se movía con eficiencia tranquila, sin necesidad de llenar cada segundo con palabras. Cuando Balin le ofreció un cubo con avena, Iron Man lo tomó con delicadeza y luego le dio un suave empujón en el hombro, pidiendo más. Normalmente desconfía de los desconocidos, comentó Ryder. Balin dejó escapar una sonrisa mínima. Los animales no esperan conversación, dijo en voz baja. Los ojos de él se suavizaron. No, solo sinceridad. Tras cepillar al caballo, se volvió hacia ella. Quisiera pedirle otro favor, si no es demasiada molestia. Balin alzó las cejas, sorprendida. Necesito un guía que conozca bien esta zona. Me han contratado para revisar posibles rutas para una nueva línea de diligencias, y estas montañas aún me son extrañas. La sorpresa se mezcló con duda. No era común que la buscaran para algo que implicara trato constante con otra persona. Pagaría un salario justo, desde luego, continuó él. Y sospecho que usted conoce estos cerros mejor que la mayoría. Miró sus ropas prácticas y sus manos firmes. A menos que me equivoque, ella vaciló. Su padre le había enseñado cada sendero, cada paso entre las montañas, convencido de que todos debían sobrevivir en la naturaleza. El dinero sería útil, pero pasar días sola con un hombre casi desconocido haría correr rumores aún más crueles que de costumbre. Comprendo su duda, dijo Ryder, leyendo su gesto. No es un arreglo común. Si lo prefiere, puedo buscar otra recomendación. Balin enderezó los hombros, tomando una decisión. Conozco las rutas, respondió con voz suave pero firme. ¿Cuándo necesita partir? El rostro de Ryder se iluminó. ¿Mañana estaría bien? Quiero avanzar antes de que llegue la próxima nevada. Tocó el ala de su sombrero y se dirigió hacia la salida del granero, pero se detuvo un instante. Gracias, señorita Drift. Le prometo que no se arrepentirá. Mientras lo veía alejarse hacia el pueblo, Balin se cuestionó si acababa de cometer un error grande. La parte sensata de su mente recitó todas las razones por las que aquello era imprudente. Su reputación, ya frágil, podía sufrir aún más. Una mujer sola en la montaña con un hombre durante días provocaría juicios duros, pero algo más profundo, algo adormecido desde hacía mucho, la empujaba en la dirección contraria. Tal vez fuera la forma en que él parecía valorar su silencio en lugar de temerlo. O quizá era la posibilidad de escapar, aunque fuera por un tiempo, de la atmósfera asfixiante del pueblo. Fuera cual fuera la razón, pasó el resto del día en la tienda de costura con la mente lejos de su labor. Sus dedos seguían cosiendo con la precisión que la hacía útil para Merra Holling, pese a su carácter reservado. «Hoy te noto distraída», comentó Merra al final de la jornada, sus ojos atentos como siempre. «¿Te preocupa algo, querida?» Balin negó. Luego dudó. Merra siempre había sido amable. Nunca la presionaba para hablar, y aceptaba su silencio sin reproches. «He aceptado un trabajo», dijo Balin Drift con cautela. «Guiar a Ryder Flint por los pasos de montaña». Las cejas de Merra Holling se alzaron de inmediato. ¿El forastero apuesto? Vaya, eso hará que Montezuma tenga tema para rato, respondió, observando el rostro de Balin con atención. Los hombros de la joven se tensaron. «Ay, no me hagas caso», dijo Merra moviendo la mano con desdén. «Este pueblo siempre necesita un chisme nuevo. Ya estamos cansados de hablar de quién encuentra filón y quién se arruina». Luego añadió, guiñando un ojo.
Además, un hombre que busca tu compañía en lugar de huirle merece al menos que le des una oportunidad. El rubor le calentó las mejillas a Balin. Solo es trabajo, murmuró. Claro, querida, respondió Merra con una sonrisa llena de complicidad. Solo ten cuidado. Las montañas son traicioneras en esta época, y los hombres también, guapos o no. Esa noche, mientras preparaba todo para el viaje, provisiones, herramientas y los mapas que habían pertenecido a Elder Rowan Drift, intentó apartar de su mente los comentarios de Merra. Ryder era solo un hombre de negocios que necesitaba su conocimiento del terreno. Nada más. Los hombres como él no buscaban a mujeres como ella. Y Balin ya había aceptado esa verdad hacía tiempo. Aún así, mientras doblaba su ropa más abrigada y revisaba el viejo rifle de su padre, no pudo evitar sentir un aleteo de anticipación en el pecho. Mañana la alejaría de las miradas de lástima y de los silencios incómodos del pueblo. Mañana, su discreción sería una ventaja, no un estorbo. Mañana, la valorarían por lo que sabía, no por lo que callaba. Y comprendió, mientras el sueño comenzaba a vencerla, que era la primera vez en meses que esperaba con ilusión la llegada del nuevo día. Ryder Flint apareció justo al amanecer, guiando a una mula cargada de suministros junto a Iron Mane. Balin ya estaba fuera esperándolo, vestida con la chaqueta de gamuza que había pertenecido a su padre, pantalones de lana bajo la falda y botas resistentes. Su cabello estaba trenzado y oculto bajo un gorro forrado en piel. «Vienes bien preparada», comentó Ryder con aprobación mientras desmontaba para ayudarla a asegurar las alforjas. Muchos subestiman estas montañas. Balin comprobó las cinchas del aparejo de Bramble. Se había despertado antes del alba para alimentar a los animales y contratar al muchacho del vecino, Jared Wills, para que los cuidara mientras estuviera fuera. El chico de 13 años aceptó encantado, sobre todo por las monedas que ella puso en su mano. «He empacado provisiones para 5 días», explicó Ryder mientras trabajaban. «Aunque espero terminar el reconocimiento en 3. La compañía quiere una ruta que evite los pasos más peligrosos sin añadir más de medio día al trayecto actual». Balin escuchó atenta, agradecida de que él hablara con claridad, sin condescendencia. Muchos hombres del pueblo le hablaban como si su silencio significara ignorancia. «Hay 3 rutas posibles», dijo, desplegando un mapa sobre una caja y señalando distintos senderos. «Esta es la más corta, pero peligrosa en invierno. Esta otra suma mediodía, aunque evita lo peor del terreno. Y la tercera es la más larga, pero segura en cualquier estación». Ryder estudió tanto el mapa como su rostro. «¿Has recorrido las 3? Ella asintió. «Con mi padre. Lo llamaban a menudo a los ranchos lejanos». «Dicen que era muy respetado», respondió él con suavidad. «Siento tu pérdida». Balin tragó con dificultad ante la inesperada sinceridad. La mayoría había dejado de mencionar a Elder Rowan Drift hacía meses, por temor a incomodarla. «Gracias». Partieron cuando el sol todavía asomaba tímido entre los picos del este. Cabalgaron por el sendero principal y luego tomaron una ruta menos transitada que ascendía entre pinos y álamos. El aire frío les recortaba el aliento en nubes dispersas. Ryder no intentó forzar conversación, parecía conforme con seguirla y contemplar el paisaje. De vez en cuando anotaba algo en un cuaderno de cuero o consultaba una brújula, y en ocasiones la observaba a ella. No era una mirada invasiva ni calculadora, sino una curiosidad tranquila, como si intentara comprender una historia sin palabras. Esa atención la inquietaba, y al mismo tiempo la halagaba. Al mediodía, alcanzaron una cresta alta desde la cual el valle parecía un pueblo de juguete. Montezuma se extendía abajo, con hilos de humo elevándose desde las chimeneas, y el arroyo brillando como una cinta plateada. «Tierra hermosa», comentó Ryder cuando desmontaron para comer un poco de carne seca, queso duro y pan. «Dura, pero hermosa»,
respondió Balin, mirando el paisaje que también conocía. Había subido muchas veces a ese punto con su padre, escuchando historias de las montañas y de quienes habían vivido allí por generaciones. Tu padre te enseñó bien, observó Ryder. Muchos hombres no conocen estos senderos ni la mitad de lo que tú sabes. Ella lo miró, buscando rastro de burla, pero encontró solo sinceridad. Él decía que una mujer debía valerse por sí misma, explicó. No depender de un hombre para sobrevivir. Sabio, dijo Ryder sonriendo leve. Mi madre habría estado de acuerdo. Ella nos crió sola después de que mataran a mi padre en la guerra. Nos enseñó que la fuerza no siempre hace ruido. Las palabras crearon un hilo inesperado entre ellos. La gente confunde el silencio con fragilidad, susurró Balin. ¿Sí? Asintió él mirándola fijamente. Y es una pena. A veces quienes callan ofrecen más que aquellos que llenan el aire con palabras vacías. Si la gente supiera escuchar. El momento se alargó, cálido y extraño. Balin apartó la mirada primero, poco acostumbrada a recibir una atención tan directa. Deberíamos seguir si queremos llegar al paso de Shelton antes de que anochezca, dijo Balin Drift, levantándose y sacudiendo las migas de su falda. Cabalgaron toda la tarde en un silencio cómodo, mientras el sendero se volvía cada vez más estrecho y peligroso a medida que ascendían. Balin señalaba puntos de referencia y advertía sobre riesgos del terreno, y su voz sonaba un poco más firme cada vez que explicaba algo. Ryder Flint escuchaba con verdadera atención, haciendo preguntas pertinentes que dejaban claro que valoraba su conocimiento. Al caer la tarde, cuando montaron campamento en un claro protegido cerca del paso, Balin se dio cuenta de que había hablado con Ryder más en un solo día que en una semana entera con la gente del pueblo. Lo más extraño era que no se había sentido forzada ni incómoda. Sentados junto a una pequeña fogata después de una cena sencilla, bajo un cielo donde las estrellas aparecían en racimos brillantes sobre las siluetas oscuras de los pinos, Ryder sacó una petaca de su abrigo. «Whisky», explicó, ofreciéndosela primero. «Ayuda a espantar el frío». Balin vaciló, pero aceptó. Tomó un sorbo pequeño que le ardió suavemente al bajar por la garganta. Su padre, pese a ser reverendo, siempre había creído en los usos medicinales de los licores, sobre todo en los inviernos de montaña. «¿Puedo preguntarte algo, señorita Drift?», dijo él al recuperar la petaca. Ella se tensó un instante, pero asintió. «¿Por qué sigues en Montezuma? A mí me parece que ese pueblo no valora lo que tiene contigo». La franqueza de la pregunta la dejó desconcertada. Nadie había querido saber jamás sus motivos. Todos asumían que se quedaba porque no tenía otro lugar o porque le faltaba coraje para irse. «Es mi hogar», respondió al fin. «Mi padre está enterrado allí, nuestra iglesia». Y sus palabras se diluyeron, incapaz de expresar la mezcla de apego y obligación que la mantenía atada a un sitio que tantas veces la asfixiaba. Ryder asintió lentamente. «El hogar es importante», dijo. «Pero a veces lo que creemos que es hogar solo es el lugar donde nos hemos acostumbrado a estar incómodos». La idea la golpeó más de lo que esperaba. ¿Era Montezuma realmente su hogar? ¿O solo una incomodidad familiar? Nunca lo había cuestionado así. «¿Y tú?», preguntó ella sorprendiéndose a sí misma por iniciar una conversación. «¿Dónde está tu hogar?». Una sombra cruzó el rostro de Ryder. «Tuve uno», respondió. «Un rancho en territorio de Wyoming. Lo perdí cuando cayó el precio del ganado hace 3 años». Miró fijamente el fuego. «Desde entonces he estado intentando recuperarme, aceptando cualquier trabajo honesto. Este de la diligencia paga lo suficiente para que quizá pueda empezar de nuevo, aunque sea en pequeño». «Lo siento», dijo Balin, y lo decía de verdad. Ella entendía lo que era la pérdida, cómo podía cambiar el mapa entero de la vida de una persona. «No te disculpes», replicó él, suavizando la expresión. «Me enseñó lo que importa. No es la tierra, sino lo que construyes en ella. ¿Y con quién lo construyes?».
La miró a través de las llamas, los ojos reflejando chispas doradas. «Me gusta el silencio contigo, Balin Drift», dijo con una voz tranquila. «Es un silencio cómodo, no vacío». La frase la envolvió como un abrigo cálido. Nadie, jamás, había puesto sus silencios en un lugar tan positivo. Siempre los habían tratado como una carencia, un fallo que debía corregirse. «Gracias», susurró ella, incapaz de sostenerle la mirada por la intensidad de su tono. Más tarde, acurrucada en su manta, escuchando los sonidos nocturnos del bosque y la respiración pausada de Ryder del otro lado de la fogata ya apagándose, Balin dejó que aquellas palabras resonaran en su interior. «Me gusta el silencio contigo». 5 palabras que abrazaban una parte esencial de ella, una parte que otros siempre habían querido cambiar. Sabía que era peligroso leer demasiado en ello. Ryder solo estaba de paso, igual que en Montezuma. En una semana o 2, seguiría su camino, reconstruyendo lo que había perdido. Y ella regresaría a su vida discreta en los márgenes de un pueblo que toleraba su presencia sin llegar a acogerla. Pero algo había cambiado dentro de ella. Una semilla diminuta, frágil, había echado raíz. La posibilidad de que existieran lugares o personas que pudieran quererla tal como era. Mientras el sueño finalmente la envolvía, su último pensamiento fue que mañana volvería a cabalgar junto a un hombre que encontraba consuelo en su silencio. Y por ahora, eso bastaba. La mañana llegó con una fina capa de nieve nueva y nubes pesadas avanzando desde el oeste. Balin avivó el fuego y preparó un desayuno sencillo de café y gachas. «Se acerca tormenta», comentó cuando Ryder Flint salió de su manta. «Si apuramos, deberíamos llegar a la cabaña de Conway antes del mediodía. Está abandonada, pero sigue en buen estado». Él asintió mientras aceptaba la taza de café que ella le ofrecía. «Confío en tu juicio. Estas montañas son tu territorio». Desmontaron el campamento con eficiencia, como si siempre hubieran trabajado juntos. Cuando el sol logró abrirse paso, un disco pálido detrás de las nubes cada vez más densas, ya llevaban 1 hora avanzando hacia la segunda ruta posible para la línea de diligencias. El sendero se estrechó aún más, bordeando la ladera con un barranco profundo a la derecha. Balin iba adelante, guiando a Bramble por el sendero rocoso. Detrás de ella, escuchaba a Ryder murmurarle palabras tranquilizadoras a Iron Mane y a la mula de carga. El viento aumentó mientras avanzaba la mañana, trayendo los primeros copos dispersos. Balin subió la bufanda sobre su rostro y siguió adelante. Si sus cálculos eran correctos, llegarían a la vieja cabaña antes de que la tormenta se desatara de lleno. ¿Falta mucho para esa cabaña?, gritó Ryder mientras la nieve apretaba, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. «Menos de 1 hora», respondió Balin Drift, alzando la voz para hacerse oír entre el viento. «Hay un valle justo después de esta cresta y, tras un pequeño ascenso, llegaremos a la cabaña». Continuaron avanzando mientras la tormenta empeoraba, la nieve cayendo con tal intensidad que se acumulaba a pasos acelerados sobre el sendero. Balin mantuvo la mirada fija en las señales que Elder Rowan Drift le había enseñado a reconocer. Un pino alcanzado por un rayo, una formación rocosa característica, el leve ensanchamiento del camino que anunciaba la proximidad del valle. Al descender finalmente hacia la hondonada protegida, el viento se debilitó un poco, aunque la nieve seguía cayendo en cortinas espesas alrededor de ellos. «La cabaña está justo detrás de esos árboles», indicó Balin, dejando escapar un suspiro de alivio. La tormenta se había formado con una rapidez alarmante, y el temor de tener que montar un campamento improvisado en campo abierto había comenzado a crecer. Apuraron a sus animales entre la nieve profunda, acercándose al grupo de pinos. Al cruzar al otro lado, apareció la pequeña cabaña de troncos. Una estructura sencilla levantada décadas atrás por un trampero que ya habría muerto o se habría marchado. El padre de Balin la había descubierto en sus viajes y la usaba a veces cuando los temporales lo sorprendían en la montaña. «Parece resistente», comentó Ryder Flint al desmontar frente a la cabaña.
Mejor esto que enfrentarnos a la ventisca sin refugio. Mientras él llevaba a Iron Man, a la mula y a Bramble al cobertizo adosado, Balin empujó la pesada puerta de madera. El interior estaba oscuro y helado, pero seco, lo cual era una bendición. Una chimenea de piedra dominaba una pared. Una mesa rústica, 2 sillas y un estrecho armazón de cama ofrecían lo básico para sobrevivir. De inmediato, Balin despejó la chimenea y revisó que no hubiera obstrucciones. Para cuando Ryder entró, sacudiéndose la nieve de las botas, ella ya tenía un pequeño fuego naciendo entre las astillas del cajón de leña. «Los animales están acomodados», anunció, quitándose el sombrero y el abrigo. «Les di más forraje. Podríamos quedarnos aquí un buen rato si esto sigue así». Balin asintió, buscando en su mochila las provisiones. Quedarse encerrada en una cabaña remota con un hombre casi desconocido no era lo ideal, pero no había opción. Lo contrario significaba arriesgar la vida contra el viento y el hielo. «Buscaré más leña antes de que quede enterrada», dijo Ryder, volviendo a colocarse el abrigo. «Necesitaremos que el fuego no decaiga esta noche». Mientras él salía, Balin organizó los suministros y sacudió la vieja piel de oso que servía de colchón para revisar si algún animal se había instalado allí. Al ver que estaba limpia, acomodó su propio saco encima. Luego se quedó inmóvil, dándose cuenta de que la cabaña no ofrecía espacio para dormir separados. Cuando Ryder regresó, con la barba y las cejas cubiertas de escarcha, la encontró aún de pie junto a la cama, indecisa. «Dormiré junto al fuego», dijo enseguida, interpretando correctamente su inquietud. «He pasado noches en sitios peores». Colocó los troncos junto a la chimenea. «Esto debería durar hasta mañana si lo racionamos bien». Balin sintió alivio y también un extraño dejo de decepción ante su rápida solución. «Gracias», dijo simplemente. El resto del día transcurrió en una rutina tranquila mientras la tormenta rugía afuera. Ryder reparó una contraventana suelta y Balin preparó una comida caliente. Comieron en silencio cómodo, escuchando el crepitar del fuego y los suaves golpes de nieve deslizándose del techo. «Podríamos quedarnos aquí varios días si esto no amaina», observó Ryder cuando cayó la noche. «¿Eso causará problemas para usted en el pueblo?», preguntó Balin. «Jared Wills cuidará de mis animales y Merra Holling sabe que estoy guiándote», añadió. «Pocos notarán mi ausencia». Ryder la miró fijamente, iluminado por el fuego. «Me cuesta creerlo. Una mujer como tú debería ser extrañada por muchos». Balin apartó la mirada, incómoda ante el cumplido implícito. «La gente ve lo que quiere ver», respondió con suavidad. «En Montezuma, esos son minas de oro y escándalos. No mujeres calladas que se mantienen al margen». «¿Ellos se lo pierden?», dijo Ryder con firmeza. Se inclinó hacia adelante. «¿Puedo preguntarte por qué eres tan reservada, Balin? Hablas con precisión y elegancia cuando decides hacerlo, pero eliges el silencio con frecuencia. En boca de otro, habría sonado juicio. De él, era interés sincero». «Siempre he sentido que las palabras cuestan», explicó ella vacilante, como si cada una tuviera un precio y debiera gastarlas con cuidado. Ryder asintió, pensativo. «He conocido gente que lanza palabras como si fueran monedas sin valor en una fuente. No aprecian lo que dicen porque no les cuesta nada decirlo». «Exactamente», respondió Balin, sorprendida de ser comprendida. «Mi padre siempre decía, habla poco, pero con sentido». «Un buen consejo», sonrió Ryder. «Aunque confieso que agradezco cada vez que decides usar palabras conmigo. Tu voz», buscó la expresión correcta, «tiene profundidad, como agua quieta que esconde más de lo que deja ver». Y ese elogio, tan simple y tan honesto, encendió un calor en el pecho de Balin que no provenía del fuego. «Menos de una hora», respondió Balin, alzando la voz contra el viento. «Hay un valle justo detrás de esa cresta, y luego una subida corta hasta la cabaña.
Avanzaron mientras la tormenta empeoraba, la nieve cayendo espesa y acumulándose rápido sobre el sendero. Balin mantuvo la mirada fija en las señales que su padre le había enseñado a reconocer. Un pino marcado por un rayo, una roca con forma inconfundible, el leve ensanchamiento del camino que anunciaba la entrada al valle. Cuando por fin descendieron a la hondonada protegida, el viento cedió un poco, aunque la nieve seguía cayendo en cortinas densas. «La cabaña está detrás de esos árboles», indicó Balin, dejando oír su alivio. La tormenta había crecido más rápido de lo que ella esperaba, y empezaba a temer que tendrían que improvisar un campamento a la intemperie. Espolearon a sus monturas, ya agotadas, a través del manto creciente de nieve. Al cruzar los pinos, apareció ante ellos la pequeña cabaña de troncos. Una construcción sencilla levantada décadas atrás por un trampero que ya habría muerto o se había marchado. El padre de Balin la había encontrado en sus recorridos y la usaba cuando las tormentas lo sorprendían en la sierra. «Parece firme», comentó Ryder al desmontar. «Mejor que enfrentarnos a este ventarrón sin techo». Mientras él llevaba los animales al cobertizo lateral, Balin empujó la pesada puerta. El interior estaba oscuro y helado, pero seco, gracias al cielo. Una chimenea de piedra ocupaba una pared, y unos muebles toscos, una mesa, 2 sillas y un jergón, ofrecían lo esencial. Balin limpió la chimenea y revisó el tiro antes de encender una pequeña llama con la yesca del cajón de leña. Para cuando Ryder entró, sacudiéndose la nieve de la barba y las cejas, ya ardía un fuego tímido. «Los animales están acomodados», informó, quitándose el abrigo. «Les di más pienso. Tal vez tengamos que quedarnos aquí un buen rato». Balin asintió, sacando provisiones de su mochila. No era ideal quedarse aislada con un hombre que apenas conocía, pero no había otra opción. Salir sería exponerse a la muerte. «Traeré más leña antes de que quede enterrada», dijo él, colocándose de nuevo el abrigo. «La necesitaremos bien encendida esta noche». Mientras él estaba fuera, Balin organizó las cosas y sacudió la vieja piel de oso del jergón, revisando que ningún animalito se hubiera instalado allí. Encontrándola razonablemente limpia, extendió su manta encima, pero se detuvo. La cabaña no ofrecía espacios separados. Cuando Ryder regresó con un brazo lleno de troncos, ella seguía de pie junto al jergón, insegura. «Yo dormiré junto al fuego», dijo él enseguida, comprendiendo su inquietud. «He pasado noches en sitios peores», colocó la leña. «Con esto debería bastar si la usamos bien». Balin sintió alivio y una punzada de decepción que no quiso analizar. «Gracias», murmuró. Pasaron el día encontrando una rutina tranquila. La tormenta rugía afuera, pero la cabaña se mantenía firme. Ryder reparó una contraventana mientras ella preparaba una comida caliente. Comieron en silencio cómodo, oyendo el crujir del fuego y los golpes sordos de nieve resbalando del techo. «Podríamos quedarnos aquí días si esto no para», observó Ryder al caer la noche. Balin meditó su pregunta. «Jared Wills cuidará de mis animales. Merra Hollings sabe que te estoy guiando». Se encogió ligeramente de hombros. «Pocos notarán mi ausencia». Ryder la observó con seriedad. «Cuesta creerlo. Una mujer como tú debería ser extrañada». Ella apartó la mirada, incómoda. «La gente ve lo que quiere ver», murmuró. «En Montezuma, eso significa oro y chismes, no mujeres silenciosas. Ellos se lo pierden», dijo él. Se inclinó hacia adelante. «¿Puedo preguntar por qué eres tan reservada, Balin? Hablas con precisión cuando decides hacerlo, pero escoges el silencio casi siempre». Con otro hombre, habría sido una crítica. En Ryder, era un interés genuino. «Las palabras siempre me han parecido costosas», admitió. «Como si cada una tuviera un precio y debiera gastarlas con cuidado». Ryder asintió. «He conocido a quienes tiran palabras como si fueran monedas baratas. No valoran lo que dicen porque no les cuesta nada decirlo». «Exacto»,
dijo ella, sorprendida de sentirse tan comprendida. Mi padre decía, que tus palabras sean pocas, pero que valgan la pena. Un buen consejo, sonrió Ryder. Y confieso que me alegra cuando eliges gastarlas conmigo. Tu voz se detuvo buscando la expresión correcta. Tiene profundidad, como agua tranquila que es más honda de lo que parece. Balin sintió que algo cálido le florecía en el pecho. Y no venía del fuego. Quédate aquí, ordenó Ryder Flint mientras avanzaba hacia la puerta. Pero Balin Drift ignoró la instrucción sin pensarlo 2 veces. Agarró el viejo rifle de su padre, que descansaba apoyado contra la pared, y salió tras él. Afuera, la luz moribunda del atardecer dejaba ver la causa del alboroto. Un enorme Ghost Cloud merodeando junto al cobertizo, el hambre venciendo cualquier miedo natural que pudiera tener hacia los humanos. El felino soltó un gruñido profundo al verlos, la cola moviéndose con un nervio amenazante. Los caballos de Bramble e Iron Man tironeaban de sus riendas, los ojos muy abiertos del susto. «Despacio», murmuró Ryder levantando su pistola. «No tengo un tiro limpio con los animales ahí». Balin no dudó. Se movió hacia un costado, apoyando el rifle contra su hombro con la misma precisión que el de Rowan Drift le había enseñado desde niña. Respiró hondo, dejando escapar el aire lentamente, y apretó el gatillo. El disparo retumbó en el silencio helado y Ghost Claw cayó de inmediato. Ryder la miró boquiabierto, admiración pura en sus ojos. «Ese tiro fue extraordinario», dijo con respeto sincero. Balin bajó el arma, el corazón golpeándole con fuerza, más por ese elogio que por el peligro recién pasado. «Mi padre insistió en que aprendiera», explicó con modestia. «Recuérdame que jamás te subestime, Balin Drift», respondió Ryder con una calidez nueva en la mirada. «Me sorprendes más a cada momento». Juntos tranquilizaron a los caballos, revisaron si alguno había sufrido algún daño y arrastraron el cuerpo de Ghost Claw lejos de la cabaña. Ryder desolló al animal con destreza, comentando que la piel valdría algo y que la carne podría servir como provisión adicional. Cuando regresaron al interior, la oscuridad ya lo había envuelto todo. La cabaña se sentía más pequeña, casi íntima después del peligro compartido. Balin notaba cada movimiento de Ryder mientras avivaba el fuego, la forma firme y tranquila en que se manejaba. «Lo que hiciste allá afuera», dijo al fin, girándose hacia ella. «Ni la mayoría de los hombres habría logrado ese tiro, y menos aún con esa calma». Balin encogió ligeramente los hombros, incómoda por los halagos pero calentándose por dentro. «La necesidad enseña rápido», murmuró. «Quizá», concedió él. «Pero el valor y la destreza, eso se trae de nacimiento, y tú tienes ambos de sobra». Ryder dio un paso hacia ella. «Balin, sé que apenas nos conocemos, que solo han sido unos días, pero siento…» Se detuvo, luchando por encontrar las palabras, algo raro en él desde que se conocieron. «No quiero pasarme de la raya, solo… tu opinión de mí importa más de lo que puedo explicar». El corazón de Balin se aceleró. Sabía exactamente hacia dónde se dirigían esas palabras. Una parte de ella quiso retroceder, protegerse del desengaño que, tarde o temprano, llegaría cuando él comprendiera que su silencio no era un rasgo pasajero ni fruto de la timidez, sino una parte esencial de su alma. Pero había otra parte, más valiente y llena de esperanza, que la empujaba hacia adelante. Ryder Flint la había visto tal cual era, sin adornos ni máscaras, y aún así, valoraba lo que veía. Eso era más de lo que cualquier otro le había ofrecido jamás. «No estás sobrepasando ningún límite», murmuró Balin Drift, alzando la mirada para encontrarse con la suya. La tensión entre ambos cambió, cargándose de una posibilidad nueva. Ryder se acercó despacio, lo bastante lento como para permitirle apartarse si así lo deseaba. Como ella no lo hizo, él alzó la mano y apartó suavemente un mechón de su rostro, el roce de sus dedos cálido y delicado sobre su piel. «Me gusta el silencio contigo, Balin», dijo.
repitiendo aquellas palabras con un significado más profundo. Se siente correcto, cómodo, de una forma que no había sentido antes. La sinceridad de aquella frase la atravesó con fuerza. Valin había pasado toda su vida creyendo que su silencio era un muro entre ella y el resto del mundo. Ryder era el primero en insinuar que quizá aquel silencio podía ser un puente, un refugio compartido, una forma distinta de comunicarse. «Yo siento lo mismo», susurró ella, temblando por dentro ante la liberación y el miedo que esas palabras despertaban. La sonrisa de Ryder le iluminó el rostro entero. Con una paciencia casi irreverente, dándole todas las oportunidades para retirarse, él se inclinó y posó sus labios sobre los de ella en un beso tan suave que parecía una pregunta. Valin había sido besada 2 veces antes. Momentos torpes y sin brillo con pretendientes que, al final, se marcharon cansados de su reserva. Pero esto era diferente. El beso de Ryder tenía calma, comprensión, no exigía nada y al mismo tiempo lo ofrecía todo. Cuando él se apartó por fin, buscando en sus ojos una respuesta, Valin sintió que algo dentro de ella encajaba al fin, como una pieza extraviada que encontraba su lugar. «No esperaba esto», confesó Ryder, su voz ronca. «Cuando llegué a Montezuma, solo pensaba en el trabajo, en reunir suficiente dinero para empezar de nuevo en algún otro sitio». Con el pulgar trazó una caricia suave en su pómulo. «Ahora empiezo a preguntarme qué significa de verdad empezar de nuevo». Valin entendió perfectamente lo que él estaba insinuando. Era demasiado pronto, muchísimo antes de que hubiera espacio para planes concretos o promesas serias. Apenas se conocían desde hacía unos días, aunque aquellos días parecieran intensos y plenos. «Deberíamos descansar», dijo con suavidad. «Mañana traerá sus propios desafíos». Ryder asintió, aceptando sus palabras sin molestia. «Tienes razón». Retrocedió un paso, aunque cada línea de su cuerpo delataba la renuencia. «Buenas noches, Valin». «Buenas noches, Ryder», respondió ella, sintiendo que pronunciar su nombre así, tan íntimo, le estremecía como un secreto compartido. Cuando se tendió sobre la cama, la mente de Valin se agitó con emociones encontradas. La emoción luchaba con el temor, la esperanza con el sentido práctico. Ryder Flint había irrumpido en su vida como un viento cálido del sur, derritiendo defensas que ella ni siquiera sabía que llevaba levantadas desde hacía años. La experiencia le había enseñado cautela. El afecto de los hombres solía desvanecerse en cuanto descubrían que su silencio no era pasajero, ni fruto de la timidez, sino parte esencial de su naturaleza. Una parte de ella quería dar un paso atrás, protegerse del inevitable desengaño. Sin embargo, otra parte, más valiente, más llena de esperanza, la impulsaba hacia adelante. Ryder Flint la había visto tal como era, sin adornos ni máscaras, y aún así, valoraba lo que veía. Eso era más de lo que jamás le había ofrecido nadie. «No estás sobrepasando ningún límite», susurró Valin Drift, alzando la mirada hacia él mientras la tensión entre ambos cambiaba, cargándose de posibilidades. Ryder avanzó con lentitud, lo suficiente para que ella pudiera apartarse si así lo deseaba. Al no hacerlo, él levantó una mano y retiró un mechón suelto de su rostro. Su caricia tan suave que apenas la rozó. «Me gusta el silencio contigo, Valin», repitió, dándole un sentido nuevo a aquellas palabras. «Se siente correcto, cómodo, como nunca antes lo había sentido con nadie». La verdad sencilla de aquella frase le tocó el alma. Toda su vida, Valin había creído que su silencio levantaba muros entre ella y los demás. Ryder, en cambio, era el primero en insinuar que podía ser un puente, un lenguaje compartido, un espacio donde respirar sin miedo. «Yo siento lo mismo», susurró ella, y admitirlo le resultó tan aterrador como liberador. La sonrisa de él iluminó su rostro entero. Con una paciencia que la conmovió, se inclinó y rozó sus labios en un beso tan leve que parecía una pregunta.
Balin había sido besada solo un par de veces. Encuentros torpes con pretendientes que acabaron marchándose cuando descubrieron que su quietud no era algo temporal. Pero aquello era distinto. El beso de Ryder estaba lleno de calma, de comprensión. No exigía nada, pero lo ofrecía todo. Cuando él finalmente se apartó, buscando su mirada para asegurarse de que ella no se arrepentía, Balin sintió que algo dentro de sí tomaba forma por fin, como si una pieza extraviada hubiera encontrado su sitio. No esperaba esto, confesó Ryder con la voz profunda, casi ronca. Cuando llegué a Montezuma solo pensaba en el trabajo, en ganar lo suficiente para comenzar de nuevo en otro lugar. Le acarició la mejilla con el pulgar. Pero ahora empiezo a preguntarme qué significa realmente empezar de cero. Balin entendió la pregunta escondida entre sus palabras. Era demasiado pronto, peligrosamente pronto para promesas o planes. Apenas se conocían desde hacía unos días, por más intensos que hubieran sido. Deberíamos descansar, dijo ella suavemente. Mañana traerá sus propios desafíos. Ryder asintió, aceptando su prudencia sin molestarse. Tienes razón, retrocedió, aunque cada parte de su cuerpo parecía querer quedarse cerca. Buenas noches, Balin. Buenas noches, Ryder, respondió ella, y pronunciar su nombre de pila se sintió como algo íntimo, casi sagrado. Al acomodarse en el catre, la mente de Balin se llenó de emociones que chocaban entre sí. La ilusión y el temor luchaban por dominarla. La esperanza y la sensatez se enfrentaban en silencio. Ryder Flint había irrumpido en su vida como un viento cálido de montaña, derritiendo defensas que ella creía impenetrables. Aunque la experiencia le decía que fuera cuidadosa, mientras el sueño finalmente la envolvía, Balin permitió que una pequeña chispa de esperanza ardiera en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, el mañana no parecía repetición, sino posibilidad. Había evolucionado en algo mucho más profundo. Por primera vez desde la muerte de su padre, Balin Drift sentía que quizá el futuro podía ofrecerle compañía en lugar de soledad. Si aquella esperanza resistiría el escrutinio del pueblo y de sus expectativas sociales, estaba por verse. Pero esa noche, en aquella cabaña minera silenciosa, rodeada de montañas cubiertas de nieve, esa posibilidad parecía digna de abrazarse. Los últimos días de la expedición transcurrieron entre el deber profesional y una conexión personal que crecía sin forzarse. Completaron el reconocimiento de las 3 rutas posibles, con Ryder Flint elaborando notas y bocetos detallados, mientras Balin aportaba sus conocimientos sobre las estaciones y la Tierra. Ese trabajo les dio estructura, pero también dejó espacio para conversaciones y momentos compartidos. Ryder nunca presionó a Balin para que hablara más de lo que deseaba. Parecía agradecido con sus silencios y con sus palabras medidas. A cambio, ella se descubrió abriéndose poco a poco, compartiendo ideas y recuerdos que normalmente habría guardado para sí. No se volvió habladora de repente, simplemente sentía que podía expresarse con libertad, sin miedo a ser juzgada. En su última noche al aire libre, acampados en un pequeño bosque protegido donde podían ver a lo lejos las luces de Montezuma, Ryder habló del regreso al pueblo. La gente hablará, comentó con tono práctico mientras el fuego chisporroteaba. Una semana en las montañas a solas con la silenciosa señorita Drift dará mucho que comentar a las chismosas. Balin asintió. Ya lo había considerado. No importa lo que digan de mí, respondió. Mi reputación siempre ha sido peculiar. Ryder frunció el ceño. Para mí sí importa. No permitiré que manchen tu nombre por haberme ayudado. Miró las llamas un momento antes de añadir. He pensado en cómo manejar esto. La solución más sencilla sería que me fuera del pueblo en cuanto regresemos. Así minimizaríamos cualquier asociación. La idea atravesó a Balin con un frío que nada tenía que ver con la altura de la sierra. ¿Eso es lo que quieres?, preguntó, controlando su voz. No, respondió con firmeza. Es lo último que quiero. Pero lo haré si crees que te conviene.
Un alivio cálido le recorrió el pecho. ¿Y si no lo creo necesario? La expresión de Ryder se suavizó. Entonces me gustaría quedarme en Montezuma, al menos un tiempo. En la oficina del telégrafo están contratando, y tengo experiencia de mis días en Cheyenne. Alargó la mano y tomó la de Balin, con una delicadeza que la desarmó. Quisiera cortejarte como debe ser, Balin. Sin prisas, sin presiones. Solo darnos la oportunidad de ver si lo que hemos encontrado aquí puede vivir también allá. La sinceridad en su mirada y en su voz le apretó la garganta de emoción. También me gustaría eso, murmuró. La sonrisa de él valía cada palabra que ella hubiera pronunciado. Entonces, así será, dijo con seguridad suave. Que hablen lo que quieran, nosotros sabemos la verdad de las cosas. Mientras cabalgaban de regreso a Montezuma aquella tarde, Balin Drift sintió de inmediato las miradas curiosas que le seguían desde cada porche y cada callejuela. La noticia de su regreso se había propagado con la rapidez habitual del pueblo, y para cuando alcanzaron el pequeño terreno de Balin, varios vecinos ya habían encontrado cualquier excusa para permanecer afuera pese al frío. Ryder Flint manejó la situación con una cortesía impecable, saludando con educación pero sin revelar detalle alguno del viaje, manteniendo la explicación estrictamente profesional. Ayudó a Balin a descargar los víveres y a acomodar a Bramble, procurando mantener una distancia respetuosa mientras había ojos observando. Regresaré mañana para revisar a Iron Man, si le parece bien, comentó, preparando a su montura para volver al pueblo. Balin asintió, plenamente consciente de cómo Merra Holling la miraba con atención desde la acera opuesta. Gracias por el pago justo, dijo ella en voz clara, lo bastante alta para que cualquiera pudiera oír. Su compañía quedó satisfecha con mis servicios como guía, espero. La mirada de Ryder se suavizó, reconociendo su intención. Más que satisfecha, señorita Drift. Su conocimiento de los pasos montañosos fue invaluable. Se quitó el sombrero a modo de despedida. Hasta mañana, entonces. Cuando él se alejó, Balin descubrió a Jared Wills esperándola ansioso, listo para contarle en detalle cómo había cuidado de sus animales durante su ausencia. Ella escuchó con paciencia el recuento de cada huevo recogido y cada ración servida, premiándolo con unas monedas adicionales que iluminaron su rostro. «El señor Flint parece buena gente», comentó Jared mientras guardaba su paga. «No es presumido como otros». Luego bajó la voz con tono conspirador. «Mi mamá dice que anda preguntando por el rancho viejo de los Davidson, que quiere empezar una vaquita ahí». Aquello tomó a Balin por sorpresa. Ryder no le había mencionado ningún plan concreto de quedarse en la zona, aun cuando había dicho que deseaba cortejarla. La posibilidad de que estuviera considerando echar raíces provocó un aleteo cálido en su pecho. «¿Ah, sí?», respondió con naturalidad, evitando mostrar demasiado interés. Jared asintió con entusiasmo. «Y Merra Holling le contó a mi mamá que también ha estado preguntando mucho por usted. Con respeto, pero interesado, ya sabe». El rubor en las mejillas de Balin le ardió más que el frío del aire. «Gracias por cuidar tan bien de mis animales, Jared», dijo cortando con delicadeza la conversación. «Hiciste un trabajo excelente». El muchacho sonrió orgulloso antes de salir corriendo, sin duda para repetir cada palabra a su madre, que la compartiría con su grupo de costura, que a su vez la difundiría por todo el pueblo antes del anochecer. Así funcionaba la red de información de Montezuma, más rápida que cualquier telégrafo. Esa noche, cuando Balin volvió a su cabaña, la primera vez que estaba sola en más de una semana, el silencio se sintió distinto, casi hueco. Se había acostumbrado a la presencia de Ryder, su voz grave, sus movimientos considerados, la tranquilidad de saber que alguien cercano la aceptaba tal como era. El sueño tardó en llegarle, atrapada entre pensamientos que giraban sin descanso. Posibilidades nuevas, temores antiguos y un futuro incierto que de pronto parecía mucho más amplio que antes. A medida que avanzaban hacia Montezuma aquella tarde, Balin Drift
sintió como las miradas curiosas del vecindario se posaban sobre ellos sin disimulo. La noticia de su regreso había volado como pólvora, y cuando por fin llegaron a su pequeña propiedad, varios vecinos ya estaban fuera fingiendo ordenar leña o revisar corrales, aunque todos tenían los ojos puestos en ella. Y en Ryder Flint, él manejó la situación con una cortesía tranquila, saludando con respeto pero sin revelar nada más allá del propósito profesional del viaje. Después ayudó a Balin a descargar las provisiones y acomodar a Bramble, manteniendo una distancia prudente ante los ojos vigilantes del pueblo. «Volveré mañana para revisar a Iron Main, si te parece bien», dijo Ryder, preparándose para emprender el camino de regreso. Balin asintió, completamente consciente de que Ivana Henderson la observaba desde el otro lado del camino como un halcón. «Gracias por el pago justo, señor Flint», respondió Balin en voz clara, lo bastante alta para que se oyera. «Espero que su empresa haya quedado satisfecha con mis servicios como guía». Los ojos de Ryder chispearon ante aquella estrategia sutil. «Más que satisfecha, señorita Drift. Su conocimiento de los pasos de montaña fue invaluable», respondió, inclinando el sombrero con formalidad. «Hasta mañana, entonces». Cuando él se alejó, Balin se giró justo a tiempo para encontrar a Jared Wills, aguardando con impaciencia. El muchacho estaba ansioso por contarle cómo había cuidado de sus animales mientras ella estaba fuera. Escuchó con paciencia cada detalle, cada huevo recogido, cada ración servida, y lo recompensó con unas monedas adicionales que agrandaron sus ojos de sorpresa. «El señor Flint parece buena gente», comentó el chico al guardar su pago. «No es presumido como otros». Se inclinó un poco hacia ella, bajando la voz. «Mamá dice que ha estado preguntando por la antigua propiedad de los Davidson, que quiere empezar un rancho pequeño». Aquella información tomó a Balin desprevenida. Ryder no le había mencionado planes tan concretos para quedarse en la zona. Y sin embargo, la idea encendió un temblor de ilusión en su pecho. «¿Ah, sí?», respondió, manteniendo el tono neutro, sin alimentar demasiado la curiosidad del chico. Jared asintió con entusiasmo. «Y Merra Holling le contó a mamá que él ha preguntado mucho sobre ti también. Con respeto, pero con mucho interés». Las mejillas de Balin ardieron a pesar del frío de la tarde. «Gracias por cuidar tan bien a los animales, Jared», dijo ella, poniendo fin suavemente a la conversación. «Hiciste un excelente trabajo». El chico sonrió de oreja a oreja antes de salir corriendo, seguramente para compartir esta breve charla con su madre, y después con todo su círculo de costura, y luego con medio Montezuma. A su manera, el pueblo era más eficiente que el telégrafo. Esa noche, al quedarse sola en su cabaña por primera vez después de más de una semana, Balin descubrió que el silencio era distinto, más hueco, más frío. Había llegado a acostumbrarse a la presencia de Ryder, su voz grave, sus movimientos considerados, la tranquilidad de saber que había alguien cerca que no pretendía cambiarla, sino aceptarla. El sueño tardó en llegar. Su mente giraba entre posibilidades y dudas, entre deseos nuevos y temores conocidos, preguntándose qué traerían los próximos días, y si ese vínculo nacido en la soledad de las montañas podría sobrevivir al murmullo constante de un pueblo que nunca sabía callar. Mientras tomaban asiento, Balin Drift percibió de inmediato los murmullos y las miradas que les lanzaban los feligreses de alrededor. Ivana Henderson, madre de su último pretendiente fallido, la observaba sin disimulo, con los ojos entrecerrados. Ryder Flint, ajeno, o fingiendo estarlo, al escrutinio, se acomodó a su lado con naturalidad, su sola presencia transmitiéndole una calma que agradecía. Durante el servicio, él mantuvo la distancia apropiada, sin embargo dejaba claro ante todos que habían llegado juntos. Cuando comenzaron los himnos, compartió con ella el libro de cantos, y su voz profunda se entrelazó armoniosamente con la del resto de la congregación. Al finalizar la misa, empezó la verdadera prueba, las charlas
y las valoraciones disfrazadas de cortesía. Ryder no soltó el brazo de Balin mientras caminaban entre los grupos que salían del templo. Respondía saludos, comentarios disfrazados de inocencia y preguntas demasiado directas con un aplomo digno de un diplomático. «Señor Flint, me han dicho que está considerando adquirir tierras por aquí», comentó Odelia Baxter, observándolos con calculada curiosidad. «¿Algo? ¿Permanente, tal vez?» «Estoy explorando posibilidades», respondió él sin comprometerse. Montezuma tiene muchas virtudes. Su mirada fugaz hacia Balin dejó claro, sin necesidad de palabras, cuál de esas virtudes pesaba más para él. Siempre es un gusto recibir nuevos vecinos, sobre todo si aportan experiencia en el campo, añadió Odelia, dejando caer una insinuación tan fina como evidente. Las conversaciones siguieron ese tono. Frases aparentemente amables, cargadas de evaluación y expectativa. Ryder navegó por todas con una diplomacia impecable, sin confirmar ni negar lo que ya todos sospechaban. Balin, fiel a su naturaleza, habló poco, pero esta vez su silencio no provocó incomodidad ajena. La presencia segura de él transformaba la forma en que la miraban, ya no como un defecto a corregir, sino como una cualidad propia y respetable. En un momento, Ryder dijo con naturalidad: «Ayer la señorita Drift me explicó algunos detalles sobre los derechos de agua en el Valle Oriental. Tiene un entendimiento notable del tema». El comentario, ofrecido sin exageración, empezó a cambiar la forma en que la comunidad la percibía. Para cuando salieron rumbo al comedor del hotel, otro gesto público de intención clara, el murmullo a su alrededor había virado de la crítica hacia una aprobación cautelosa. «Salió mejor de lo que imaginé», admitió Balin al sentarse junto a la ventana. «La gente suele reconsiderar cuando se le muestra otra perspectiva», respondió él con una sonrisa tranquila. «Además, es difícil cuestionar tu idoneidad cuando es evidente que para mí eres más que adecuada». La frase le encendió las mejillas. «Has sido muy amable». «No amable», la corrigió con suavidad. «Sincero. Cada palabra la digo porque la creo. No dudes de eso nunca, Balin». La emoción le apretó la garganta. Nadie, desde Elder Rowan Drift, la había mirado con una aceptación tan completa. «Te creo», susurró ella. Las semanas siguientes consolidaron ese entendimiento silencioso entre ellos. Ryder Flint consiguió empleo en la oficina del telégrafo mientras buscaba tierras para un pequeño rancho. Visitaba a Balin con regularidad. La acompañaba a misa, la escoltaba en reuniones comunitarias e incluso participaba en un par de visitas debidamente supervisadas en casa de Merra Holling. Nunca la forzaba a hablar más de lo que era natural en ella. Al contrario, creaba espacios donde su quietud se sentía cómoda, no juzgada. Cuando estaban solos, siempre dentro de los límites apropiados, se comunicaban con pocas palabras, pero con una claridad que sorprendía incluso a Balin. «Le haces bien», comentó un día Merra Holling a Ryder, mientras Balin estaba en otra habitación. «Se le nota más ligera y habla un poquito más cuando tiene algo que decir». «Ella siempre ha tenido cosas valiosas que decir», respondió él. «Solo necesitaba a alguien dispuesto a escuchar de verdad». A comienzos de primavera, Ryder compró una pequeña propiedad al este de la ciudad. 30 acres, una cabaña sencilla y algunos establos. No era un rancho grande como el que había tenido en Wyoming, pero era un inicio. Trabajaba sin descanso para mejorar el lugar, muchas veces acompañado por Balin durante sus horas libres. Una tarde, sentados en el porche recién reconstruido, el atardecer tiñendo las montañas de dorado y carmesí, él se volvió hacia ella. «No es tan grande como mi antiguo rancho, pero tiene alma y futuro», le dijo. Balin supo que no hablaba solo de la tierra. Su vínculo, construido con paciencia y respeto, había echado raíces profundas sin que ninguno de los dos lo planeara. «He estado pensando», continuó él tras un silencio sereno. «Este lugar necesita la presencia de una mujer para convertirse de verdad en un hogar». Entonces metió la mano en su bolsillo y sacó un anillo sencillo de oro.
Balin Drift, te amo tal como eres. Tu sensatez, tu fuerza callada, tus silencios que nunca pesan. No deseo cambiar nada de ti. Su mirada firme la envolvió con una ternura que hizo temblar su respiración. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa? Te prometo que siempre valoraré el silencio que compartimos tanto como las palabras. Las lágrimas nublaron los ojos de Balin. El camino que había recorrido, desde ser rechazada por su reserva hasta encontrar a alguien que la amaba precisamente por ella, le pareció un milagro que jamás se habría atrevido a imaginar. Sí, susurró ella, dejando que una sola palabra cargara con todo lo que llevaba en el corazón. El rostro de Ryder Flint se iluminó con una alegría serena mientras deslizaba el anillo en su dedo. Cuando él la besó, Balin Drift sintió que cada paso de su vida la había conducido justo hasta ese instante, como si cada rechazo doloroso hubiera sido una preparación para reconocer y abrazar, al fin, una aceptación verdadera. Se casaron en la iglesia que había pertenecido a su padre, en una mañana perfecta de junio, con Pastor Keldon oficiando la ceremonia. Fue un acto sencillo pero lleno de belleza, al que asistió casi todo el pueblo, algunos por afecto genuino y otros por la curiosidad de ver la unión de la reservada señorita Drift con el directo y franco señor Flint. «Yo te tomo, Balin, como mi esposa legítima», declaró Ryder, su voz firme resonando por todo el templo. «Prometo honrar tu forma de pensar, valorar tu sabiduría y hallar consuelo en nuestros silencios, mientras los dos vivamos». Los votos de Balin fueron más suaves, pero cargados de una convicción profunda, sin apartar la mirada de él ni un solo instante. «Lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe», concluyó Pastor Keldon. La celebración en su nuevo hogar fue más animada de lo que muchos esperaban. Ryder se aseguró de que Balin no se sintiera abrumada por las exigencias sociales. Permaneció a su lado toda la tarde, protegiéndola cuando era necesario e integrándola con naturalidad cuando sus opiniones tenían valor en las conversaciones. «Forman una pareja peculiar», comentó Odelia Baxter a Reza Whitburn mientras observaban a los recién casados recibir a los invitados, pero funciona, de alguna manera. «Parece que de verdad aprecia su tranquilidad», añadió. «Quizá es lo bastante sabio para entender que quienes hablan menos suelen ser los que tienen algo importante que decir», intervino Pastor Keldon al pasar. Elder Rowan Drift siempre decía que su hija descubría más observando en silencio que otros, hablando sin parar. Al caer la tarde y marcharse los últimos invitados, Ryder encontró a Balin sola en el porche, contemplando el atardecer que ya se había vuelto una especie de ritual compartido. «¿Feliz?», preguntó él, rodeándola por detrás. Balin se apoyó en su pecho, sintiéndose completa de una manera que nunca había imaginado. «Perfectamente», respondió. «Yo también», murmuró él contra su cabello. «Me gusta el silencio contigo, señora Flint. Siempre me ha gustado y siempre me gustará». Bajo esa luz dorada que se desvanecía detrás de las montañas, Balin comprendió finalmente que su silencio nunca había sido un defecto, sino un regalo esperando a la persona que supiera apreciarlo. Ryder había visto valor donde otros solo vieron carencia, posibilidades donde otros vieron límites, y en ese silencio íntimo y cómodo que compartían como marido y mujer, había más amor del que podían expresar las palabras. Los años siguientes trajeron alegrías y desafíos para los Flint. La pequeña operación ganadera de Ryder creció de forma constante, lo suficiente para darles una vida estable. Balin continuó ayudando a Merra Holling mientras atendía su casa y sus tierras, su eficiencia tranquila ganándole un respeto profundo en la comunidad. Su primer hijo, un varón al que llamaron Cade Flint, llegó la primavera siguiente. Un niño fuerte, sano, con los ojos expresivos de su padre y la calma reflexiva de su madre. El pequeño Cade Flint, llamado así en honor al padre de Ryder Flint, llegó aquella primavera con un cuerpo fuerte y sano, unos ojos expresivos heredados de su padre y una serenidad profunda tomada de su madre.
2 años después nació Sarah Flint, una niña luminosa cuya alegría natural equilibraba el carácter más reservado de su hermano. Durante los primeros años de sus hijos, Balin Drift descubrió una voz que nunca había sabido que poseía. Un tono suave, paciente, perfecto para cuentos nocturnos y para orientar con ternura. Ryder Flint solía quedarse en los marcos de las puertas solo para escucharla. Con los niños hablaba con más libertad que con casi cualquier otra persona, como si la intimidad familiar le permitiera aflojar la reserva que siempre había llevado encima. «Sacan algo distinto de ti», comentó él una noche cuando los niños ya dormían. «Es hermoso de ver». Balin sonrió, comprendiendo lo que quería decir. «Me conocen», respondió con sencillez. «Igual que tú». La percepción que el pueblo tenía de Balin cambió por completo con los años. La que un día fuera la chica Drift, tan callada y extraña, se convirtió poco a poco en la esposa Drift sumamente capaz, cuyas pocas palabras tenían peso cuando las pronunciaba. En las reuniones comunitarias y en los actos de la iglesia, la gente aprendió a prestar atención cuando hablaba, pues sabían que sus aportes siempre eran meditados y valiosos. En su 5º aniversario de bodas, Ryder sorprendió a Balin con un regalo muy especial. Un letrero de madera hecho a mano para la entrada del rancho, grabado con el nombre Agua Serena, con una pequeña corriente esculpida bajo las letras, porque las aguas tranquilas son profundas, explicó él, mientras ella repasaba el relieve con los dedos. Como tú. El nombre encajó tan bien que pronto el rancho Agua Serena fue conocido en toda la región por su ganado de calidad y su manejo honesto. El buen juicio de Ryder, unido al cuidado minucioso de Balin, dio forma a una operación respetada, no la más grande, pero una que todos admiraban. Balin encontró una satisfacción inesperada al enseñar a sus hijos los valores que su padre le había transmitido. No solo habilidades prácticas de supervivencia y autosuficiencia, sino la sabiduría de reconocer cuándo hablar y cuándo el silencio decía más que cualquier palabra. «Las palabras importan», le dijo a Kate Flint, entonces de 7 años, una noche en la que él había repetido chismes del pueblo durante la cena. «Úsalas con cuidado, para lo que realmente vale la pena decir». «¿Como tú, mamá?», preguntó él, con una expresión seria tan parecida a la de ella, que Ryder soltó una risa suave desde el otro lado de la mesa. «Exactamente como tu madre», confirmó él. «Ella me enseñó que escuchar suele ser más importante que hablar». La pequeña Sarah, de 5 años y mucho más charlatana que su hermano, frunció el ceño. «Pero a mí me gusta hablar», protestó. Balin acarició su cabello con ternura. «Y tu voz nos alegra. Cada persona se expresa de manera diferente. Ninguna está mal si se hace con bondad y con pensamiento». Esa armonía de personalidades creó un hogar donde la calma y la vivacidad tenían el mismo valor, un refugio donde cada uno podía ser como era, sin presiones por encajar en un solo molde. En su 10º aniversario, mientras estaban sentados en el porche mirando a sus hijos jugar en el patio, Ryder tomó la mano de Balin. «¿Algún arrepentimiento?», preguntó él, con los ojos marcados por las líneas de las sonrisas de tantos años. Balin meditó la pregunta con la seriedad que le era natural. Su vida había pasado de la soledad y la incomprensión a estar llena de propósito, afecto y vínculos sinceros. El pueblo que antes veía su silencio como una falla, ahora respetaba su modo de hablar medido. Las heridas pasadas ya no eran más que peldaños necesarios hacia el lugar donde por fin pertenecía. «Ninguno», respondió con total honestidad, apretando su mano. «Todo me trajo hasta aquí». Ryder asintió, entendiendo todo lo que ella no necesitaba decir. «Doy gracias a Dios cada día por haber llegado a Montezuma y por haber tenido el buen juicio de reconocer lo que otros no supieron ver». Mientras el crepúsculo caía y la risa de sus hijos llenaba el aire, Balin recordó el camino extraordinario que la llevó de ser la novia rechazada por su quietud a la esposa valorada precisamente por esa cualidad. Ryder
Había visto profundidad donde otros solo veían vacío. Había sabido escuchar significado en sus pocas palabras, donde otros percibían insuficiencia. «Me gusta el silencio contigo», le había dicho él aquella vez en la montaña. Una frase sencilla que cambió el rumbo de su vida. 5 palabras corrientes que captaron su esencia más verdadera. Y en el silencio tranquilo que aún compartían cada noche, viendo cómo el día se entregaba a la noche sobre su hogar en las montañas, Balin descubría toda la elocuencia que necesitaba. El lenguaje sin palabras de 2 almas que se encontraron tal como eran, sin pretender ser otra cosa. Aquel camino que antes había sido soledad y desencanto, se había convertido en una vida llena de sentido y vínculos sinceros. El pueblo que en otro tiempo veía su silencio como un defecto, ahora respetaba las palabras medidas de Balin Drift, entendiendo que detrás de cada una había más peso del que muchos lograban reunir en un discurso entero. Los rechazos que un día le habían dejado cicatrices ahora parecían pasos necesarios, piedras del sendero que finalmente la habían conducido al lugar donde debía estar. «Ni uno solo», respondió ella con absoluta verdad, apretando la mano de Ryder Flint. «Todo me trajo hasta aquí». Ryder asintió, leyendo en su mirada todo lo que ella no necesitaba decir. «Doy gracias a Dios cada día por haberme llevado a Montezuma», dijo él, «y por darme el juicio suficiente para ver lo que otros no supieron ver». Mientras el crepúsculo caía suavemente sobre el patio y las risas de Kate Flint y Sarah Flint se extendían por el aire fresco, Balin pensó en el viaje extraordinario que había vivido, de ser la novia rechazada por callada, a convertirse en la esposa querida precisamente por ese silencio que siempre había formado parte de su esencia. Ryder había encontrado valor donde otros solo veían vacío. Había descubierto significado en sus pocas palabras cuando otros apenas escuchaban. En aquella montaña, hacía tantos años, él le había dicho: «Me gusta el silencio contigo». Una frase sencilla, 5 palabras comunes, pero que habían cambiado su vida desde lo más profundo. Le habían revelado la certeza de quién era y de quién quería ser. Y ahora, cada noche, cuando ambos contemplaban en silencio cómo el día se desvanecía entre los cerros que rodeaban su hogar, Balin encontraba toda la elocuencia que importaba, el lenguaje callado de 2 almas que se habían encontrado tal como eran, sin pretender convertirse en algo distinto. En ese silencio compartido estaba la verdad más grande, un hogar construido no con palabras, sino con comprensión.